Uno pensaría que saber qué pasa con los bienes de alguien que fallece sin testamento es algo más o menos simple, ¿no? Bueno, pues un estudio jurídico reciente nos muestra que es todo lo contrario, un verdadero laberinto de problemas. Y hoy, justamente, vamos a recorrer ese laberinto juntos. La pregunta es súper directa, porque nos toca a todos. Siempre se deja algo atrás, sea mucho o poco. La cosa es, ¿quién y cómo se va a decidir el destino de ese patrimonio? A ver, para empezar, hay básicamente dos caminos. A la izquierda vemos la ruta con testamento, una línea recta, clara, que sigue la voluntad de la persona. Y a la derecha, sin testamento, bueno, es un laberinto. Es el camino que hay que tomar cuando no existe un mapa. Y es ahí precisamente donde empiezan todos los líos. Pero ojo, que dentro de este laberinto hay algo que muchos ven como un atajo. Una vía que promete ser más rápida y mucho más sencilla que terminar en un juicio interminable. Y ese atajo es la sucesión intestada por la vía notarial. A ver, en teoría suena perfecto. La familia va a una notaría y un notario declara quiénes son los herederos. ¿Y por qué se elige esto? Pues muy fácil, porque es muchísimo más rápido que el sistema judicial, que como sabemos suele estar hasta el tope de casos. Y es aquí, justo aquí, donde la cosa se pone interesante, porque aunque este camino parece más corto, el análisis de casos reales nos demuestra que está lleno de trampas. Trampas ocultas que pueden convertir lo que parecía una solución rápida en una verdadera pesadilla legal. El estudio encontró 6 problemas legales que se repiten una y otra vez. 6 trampas que aparecen constantemente en los tribunales y que terminan atrapando a familias que lo único que querían era formalizar una herencia. Así que vamos a desglosar cada una. Vamos a empezar por los problemas que nacen del conflicto humano, de la parte más complicada, las peleas entre familiares y, a veces, el engaño con toda la intención. La primera trampa, y la más común de todas, es la del heredero que, sabiendo que hay más familiares con derecho, se lo calla, para intentar quedarse con todo. Miren este caso real, que lo deja clarísimo. Un hermano va solito a la notaría, inicia el proceso y se declara el único heredero, sabiendo perfectamente que tenía otros hermanos. ¿Y qué pasa? Los demás, cuando se enteran, no pueden simplemente ir y decir, «Hey, nosotros también». No, tienen que empezar un juicio desde cero. Un proceso largo y costoso que se llama petición de herencia, solo para poder reclamar lo que por ley ya era de ellos. La segunda trampa es cuando alguien que sí tiene derecho a heredar, pero no es el primero en la fila, intenta, digamos, colarse y saltarse el orden que la ley establece. Es que la ley es súper clara sobre quién hereda primero. Como se ve aquí, el orden es estricto. Primero van los hijos, si no hay hijos, los padres, luego el cónyuge, y así. Ese orden no es negociable. Y bueno, en este caso, esa jerarquía se la saltaron por completo. Aquí, el tío de una persona fallecida fue y se declaró heredero. El problemita es que el fallecido tenía un hijo, y como acabamos de ver, los hijos tienen prioridad absoluta sobre los tíos. El resultado, un conflicto familiar tremendo, en el que el hijo tuvo que demandar a su propio tío para probar su derecho y poder recuperar lo que le correspondía. La tercera trampa ya es más grave. Aquí hablamos de una manipulación directa del sistema legal, muchas veces aprovechando que quienes deberían frenarlo, pues no lo hacen. Este caso es increíble, de verdad. Alguien empieza el trámite, otro heredero, con todo su derecho, se opone. La ley dice que el notario tiene que detener todo y mandarlo a un juez. Normal, ¿no? Pues la primera persona, en lugar de ir a juicio, vuelve a la mismísima notaría y empieza el proceso de nuevo. Y lo peor es que esta vez el notario se lo aprueba. El heredero que hizo todo bien tuvo que empezar otro juicio más, solo para anular un proceso que era a todas luces irregular. Una locura. Bueno, dejemos por un momento la mala intención y pasemos a otro tipo de problemas, porque no siempre hay fraude. A veces, el verdadero peligro está escondido en el papeleo, en errores que parecen chiquitos pero que lo pueden paralizar absolutamente todo. Esta trampa aparece cuando toda la familia da por hecho que no hay testamento y empieza el trámite. Pero, en realidad, sí que había uno, guardado en algún cajón. Imaginen, unos hermanos empiezan la sucesión de su mamá, convencidos de que no hay testamento. Cuando el proceso ya está avanzado, ¡sorpresa!, aparece un testamento que su mamá sí había hecho,
y que además le dejaba una parte específica a una de las hijas. ¿El resultado? El tribunal anuló todo el trámite por error esencial. Todo el tiempo y dinero invertidos a la basura. Tuvieron que empezar de cero, pero esta vez siguiendo lo que decía el testamento. La quinta trampa es un poco extraña. Pasa cuando los herederos reclaman una propiedad que, sí, en los papeles todavía está a nombre del fallecido, pero que en la vida real, legalmente, ya no era suya. Piénsenlo así. Un heredero es declarado dueño de la casa que era de su abuelo. Todo parece bien, pero resulta que el abuelo había vendido esa casa hace años y el comprador nunca actualizó el registro público. Esto genera un caos. El comprador, que es el dueño real, y un tercero inocente en todo esto, ahora tiene que meterse en un juicio carísimo para demostrar que la casa es suya y anular el registro del heredero. Y llegamos a la sexta y última trampa, que es una de las más frustrantes. Se trata de cómo un simple error administrativo, una letra mal puesta en un documento oficial, puede descarrilar por completo el proceso de herencia. Esto pasa mucho más de lo que uno cree. Una letra diferente, un apellido con S en vez de Z en una partida de nacimiento. En este caso, el nombre en la partida del heredero no coincidía exacto con los documentos de su papá. ¿Qué hace el notario? Pues siguiendo la ley, para el trámite en seco. El heredero tuvo que empezar un proceso judicial aparte que puede durar meses solo para corregir ese error antes de poder seguir con la herencia. Un dolor de cabeza. Bien, después de ver todas estas trampas y problemas, la pregunta es obvia. ¿Y entonces, cuál es la solución a todo esto? Pues el estudio llega a una conclusión bastante clara. Si nos fijamos bien, todas estas trampas tienen algo en común. El estudio lo llama una afectación temporal. ¿Qué quiere decir esto en español? Que los problemas no impiden la herencia para siempre, pero sí la retrasan. Crean conflictos, generan gastos y una incertidumbre tremenda. Básicamente, convierten un derecho que debería ser simple en una carrera de obstáculos. Entonces, si el camino notarial, que se supone es el rápido, está lleno de trampas y el camino judicial es lentísimo, ¿cómo se puede evitar este laberinto de una vez por todas? La conclusión del estudio es así de contundente, como leemos en la pantalla. La solución no es crear otra ley u otro procedimiento, es algo mucho más de fondo, la necesidad de crear una cultura testamentaria. Y crear esa cultura es simplemente entender que el testamento es la herramienta más poderosa que existe para dar tranquilidad y certeza. Es la hoja de ruta definitiva, es la voz de la persona que ya no está, pero que dejó dicho, con total claridad, cómo, a quién y en qué forma se reparten sus cosas. Un testamento elimina las dudas y previene las peleas incluso antes de que puedan empezar. Y con esto cerramos con una pregunta para reflexionar. Porque todos estos problemas que vimos no son solo casos legales abstractos, son historias reales de familias atrapadas en procesos larguísimos, estresantes y caros. La pregunta final, entonces, va más allá de la teoría. ¿Está un legado, cualquier legado, realmente protegido de este laberinto?